Reportajes de Tele 13 conoció nuevos testimonios de víctimas que denuncian abusos por parte de sacerdotes. Conversamos en exclusiva con la primera transgénero acosada por un jesuita. Conocimos cómo cambian sus vidas después de denunciar y cómo ven a la iglesia después de los abusos que han sufrido. ¿Tú sientes que te creen? Me costó para que me creyeran. Las primeras veces que hice la denuncia sentí que no, como que le estuviera hablando al aire, como que fuera un trámite más para ellos. Fran Parra es la primera transexual que denuncia abuso eclesiástico en Chile. Y empezó ya de a poco a toquetearme, a tocarme los glúteos, tocarme los genitales y yo le mandaba los combos. Esto no corresponde, le dije yo, déjese guayar. Acá estamos los abusados, acá estamos los que no le dieron la cara. Aló, el señor Esati, este es el minuto para que rescate ese algo de dignidad. Y acá adentro vive un criminal. ¿Qué ocurre con las víctimas de abuso por parte de la iglesia después que denuncian? Me hicieron la vida imposible. La vida imposible, no hubo que no dijeron de mí. Ellos nos escogieron, ellos nos marcaron, ellos nos abusaron, ellos nos silenciaron y ahora que nosotros nos atrevimos a hablar, nos siguen hostigando y abusando. ¿Te atreves a rezar o no? ¿O ya no rezas? Voy a tratar. ¿Quién los acompaña en la búsqueda de justicia y verdad? Me cuesta todavía. Aunque por años fueron fieles seguidores de la Iglesia Católica, las víctimas de abuso eclesiástico hoy no se sienten protegidas por quienes prometieron bajo sacramento cuidarlos. Aquellos que en un lugar como este los bautizaron como hijos de la Iglesia. Es un daño al individuo, a la persona, pero a la familia. O sea, mi familia fue abusada por la congregación. Y es abusada hasta el día de hoy. Jaime Concha guardó silencio por 44 años. No lograba revelar que en quinto básico en el colegio Alonso de Ercilla había sido violado reiteradamente. La inteligencia emocional me la destruyeron. O sea, yo imagínate, apenas empecé a tener la experiencia de la sexualidad, los adultos, hombres, machos, perversos, que me tomaron, me violaron, me abusaron y entonces me querían convencer, ¿cierto?, que yo solamente iba a encontrar, entre comillas, placer con otros hombres, que las mujeres eran seres de segunda categoría que solamente estaban para traer hijos al mundo y para servirme. Y entonces yo me resistía a eso, o sea, me querían imponer una homosexualidad perversa y yo desde mi corazón me latía que era heterosexual. ¿Crees que era normal lo que te pasaba? Al principio sí. Esto es normal aquí adentro. Claro, tiendes a normalizarlo, porque es tan potente que lo primero que el cerebro humano hace es bloquear. Sebastián del Río no pudo cumplir con su sueño de ser sacerdote. Fue expulsado del seminario cuando denunció el abuso. A todas luces, cuando el rector del seminario te pide que le hagáis cariño, que le saquéis los zapatos, lo masajees, les deis besos y qué sé yo. Entonces, esta cuestión, o sea, no lo he hecho ni con mi padre, ni con mi abuelo, ni con un hermano, y lo voy a hacer con este degenerado. Estáis locos. O sea, ¿tú pensaste ser sacerdote? Sí, iba a ser sacerdote, que me gustaba la vida franciscana. Incluso se lo había dicho a mi mamá que yo estaba completamente en ese tiempo convencida de entrar a ser sacerdote. Fran Parra trabajaba en el Museo de la Iglesia San Francisco cuando uno de los hermanos decidió pasar el límite. ¿En qué etapa de tu sexualidad estabas en ese instante? Como en muchos casos de otras personas trans, yo pensé que era homosexual. Incluso se los dejé claro a ellos para ser transparente, como
como pensé que podría haber una confianza en sí, yo igual les contaba más o menos mis cosas. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Nerviosa? Muy nerviosa, muy ¿Por nerviosa. Esperando que sea podamos empezar el trabajo con la subsecretaria, armar esta comisión de verdad y justicia y reparación. Más de 80 personas forman la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico en nuestro país y cada semana se suman más víctimas. Hace unos días acudieron a la Subsecretaría de Derechos Humanos para solicitarle al gobierno una mesa de reparación. Los adultos que tenían que cuidarme no me cuidaron, más encima me silenciaron. Y más encima, al hablar, nos han hostigado, nos han ninguneado, nos han ignorado. Y entonces esto es un acto de reconocimiento de la dignidad. Chuta, el victimario está paseándose libremente, dando la cara, etcétera, etcétera, y uno que fue víctima tiene que guardar silencio. El camino de las víctimas no ha sido fácil. Solo en septiembre del año pasado, y después del reportaje de Canal 13 denunciando los abusos de los maristas, Jaime tuvo el valor de contarle a su familia que él era uno de esos niños abusados. Pero ella pensaba que eso que había pasado, que era terrible, le había pasado a otros niños con otras características. Y fui yo el que le dije, mamá, y si yo te dijera que a mí me pasó, y eso la quebró. La gente que me ha visto en televisión piensa que es terrible lo que yo he contado, pero yo me he guardado las peores cosas. Jaime se va a haber sentido muy solo. Yo me imagino una pieza oscura donde él no podía salir. Ricardo demoró casi 4 meses en entender lo que Jaime vivió en el colegio. No lograba asimilar la cruda historia que había escuchado de su hermano mayor. Y mi mente se fijó en Jaime como mi hermano de un niño de 10 años siendo violado. Y ahí me cayó todo encima y rompí en llanto porque entendí lo que él, traté de ponerme en su lugar de lo que a él le había pasado a esa edad. Como niño, en un momento dado sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía a mí, le pertenecía a mis abusadores. Que mi cuerpo no le pertenecía a mi familia, a mis papás, sino que le pertenecía a ellos, a la congregación. Yo quiero escucharlo, yo quiero que él se desahogue, que él cuente y él nos va contando de a poco las cosas. Porque él, yo siento lo que puede. Las víctimas de la iglesia han convertido su vida en trámites y en tratar de probar su relato. Sienten que muchas veces no le creen. Ahora el peritaje mental que me mandó a hacer la fiscalía para ver cómo estoy, cuánto del daño que me causó, me causaron las personas. Pero tengo el miedo, inquietud de que los abogados de estos tipos mezclaron mi transición de género con la denuncia, mezclaron peras con manzanas. ¿Y qué se supone tiene que ver tu transición con que hayan abusado de tu persona? Yo pienso que más que nada como desacreditarme, como que no estoy muy cuerda, supuestamente visión de ellos. Ah, ya. O sea, ser trans para ellos debe ser una enfermedad. Fran llegó a trabajar a la iglesia de San Francisco cuando su madre llevaba 2 años cesante. No tenía dinero y dependían del sueldo que ganaba en el museo. Después, cuando empecé a trabajar, empecé a escuchar que le decían la jaula de las locas y el convento. Y no me explicaba el por qué. Después me empecé a notar que eran muy cariñosos entre ellos. Por ejemplo, besitos y cuestiones. Yo pensaba que era normal entre ellos. Y después, con el tiempo, me empecé a dar cuenta que no era un comportamiento muy normal que tuvieran entre ellos. ¿Pero besitos como en la cara? Besitos y jugueteo y toqueteo y cuestiones así. Y al ver eso, ¿no se te ocurrió irte, salir de ahí, de algo raro pasa aquí? Yo traté de siempre mantenerme al margen en ese sentido, de saludar, de todo, pero hasta ahí.
Me quedaba en el convento, sí, no niego, igual que me ayudaron un poco, pero necesitaba el tema del trabajo. Yo mantenía mi casa, mi mamá se encontró un periodo de casi 2 años sin trabajo y tenía que mantener. En ese tiempo estaba muy difícil encontrar trabajo también. Fran le confesó a uno de los hermanos lo que estaba pasando con su sexualidad y la depresión que estaba viviendo en ese entonces. Yo un día me acerco a una sala de televisión que ellos tienen arriba del convento a ver tele y no estaba muy bien. Y lo único que hacía era llorar, llorar, llorar. Y este tipo se empieza a acercar a decirme, tranquilo, hijo, en ese tiempo me decía, tranquilo, hijo, nos tiene a nosotros, me tiene a mí, tú vas a ser como un hijo para mí y tú me puedes ver como un papá. Era Saúl Zamorano tratando de consolarlo, pero el religioso de inmediato cruzó la línea. Y me abrazó, me acuerdo, en ese tiempo, y casi un beso punitivo, y ahí yo salgo de la sala de televisión. Yo dije, este caballero de esta, porque estaba medio coqueteado en ese tiempo, igual toman un minuto. Como todas las víctimas de abuso, en un comienzo se negó a creer lo que estaba viviendo, pero el hermano Saúl lo atacó más de 30 veces. Y empezó de a poco a toquetearme, a tocarme los glúteos, tocarme los genitales, y yo le mandaba los combos, pero no sé si se hacía el sordo, no sé, pero... Y yo trataba de decirle, padre, ¿sabe que no lo hagan? Está mal, le dije yo. Esto no corresponde, le dije yo, déjese guayar mundial, le dije. Las víctimas de abuso viven en promedio 6 años menos que el resto de la población. En la adultez sufren dolores musculares crónicos, desorden alimenticio, crisis de pánico e incluso se llegan a suicidar. Se me cayó todo encima. Me llegué a pensar que yo era como, no sé, como la prostituta de ellos, que era como un pago de Chile, de que me daban eso y yo tenía que acceder a cosas carnales con ellos. Me las lloré todas. Mi mamá me decía, aguanta, porque necesitamos la plata, necesitamos pagar arriendo, necesitamos comer. Y no me quedó de otra. Después ya hasta un punto que no aguanté ya, y estaba con el nivel de depresión muy alto, que intenté varias veces suicidarme. Son las víctimas las que deben organizarse para exigirle a la Iglesia antecedentes claves para los procesos judiciales. Se sienten traicionados por sus pastores e incluso se lo van a decir a sus propias casas. Acá estamos los abusados, acá estamos los que no le dieron la cara. Y acá adentro vive un criminal. ¡Aló! El señor Esati. Estamos vigilantes y alertas sobre los pasos de todos los abusadores y sus encubridores. No se encuentra. ¿Dónde estará? Pero si él es arzobispo de Santiago, tiene que escuchar todo. Al guardar silencio sobre los abusos de sacerdotes, de religiosos al interior de la iglesia, es una vez más encubrirlos, una vez más revictimizarnos a todos nosotros. Y si que tiene algo de dignidad, este es el minuto para que rescate ese algo de dignidad. Esati, que nuestras pesadillas te sigan a donde vayas, porque te pertenecen. Nuestra inocencia asesinada volverá sobre ti. Nunca más solos, nunca más en silencio. Gracias. Porque hay muchos que no están hoy día con vida. Hay una palabra que es muy importante dentro de los católicos, que es la misericordia. Los obispos no la conocen. Te iba a preguntar por esa palabra. ¿Tú sientes que los obispos han olvidado la misericordia? Los obispos de Chile no conocen la misericordia. Sebastián del Río ha logrado recuperar su vida y más aún logró mantener su credo a pesar de su lucha contra la jerarquía de la iglesia chilena. Tuve que hacer un trabajo
en la fe muy potente, y ese trabajo fue separar lo que es las personas, los hombres y mujeres que constituimos la iglesia, de lo que es mi fe en Dios. Jaime, en cambio, se autoexilió de la Iglesia Católica, especialmente porque los ataques incluso involucraron a su madre. Trataron de convencer a mi madre que fue una cómplice, cuando ella fue traicionada igual que yo y fue abusada igual que yo. Ella hoy en día siente rabia del engaño. Ella iba al colegio a dejar a sus hijos y aún a sus hijos lo violaron. A mí me pasa, yo te digo, hay momentos en que me orino, hay momentos en que en la noche yo me defeco, y eso me ha pasado con las parejas, con varias personas, entonces es terrible. Despertarse en la noche defecado, primero tú y después darte cuenta que está la persona al lado, a mitad de noche, cambiar la sábana, yo me pongo a llorar, me meto en la ducha, el olor me recuerda lo que pasé, es terrible, o sea, esa cuestión es como estar esclavizado a eso, es como que tú lo estás pagando. Uno se da cuenta que a las personas les cuesta entender esto, y muchas veces atacan y critican a las víctimas porque se demoraron tanto. Y el que se hayan demorado tanto no solo nos muestra el dolor que ellos tenían. Fran denunció a su agresor ante el episcopado cuando se enteró que había sido nombrado por la iglesia como investigador canónico del caso Maristas. Yo dije, no, se están burlando de mí, no sé. Y ahí yo aún más me enojo y voy a la OPADE, que es la oficina para la denuncia del Arzobispado de Santiago. Me reciben, me toman declaración y en ese tiempo el padre Ferrari, me acuerdo, me dice, le voy a enviar una copia al cardenal Esati para que inicien una investigación previa. Se inicia así una investigación donde los franciscanos decidieron colaborar en todo lo necesario. ¿Acepta esta acusación en contra de él? Él lo que dice que está dispuesto a colaborar en todo lo que haga falta para que la investigación llegue a buen puerto. No es que acepte que ocurrió, todavía no lo acepta. Digamos que él está colaborando en todo lo que se necesite y prestando todas las declaraciones. Fran, ¿por qué quieres volver a entrar a la iglesia? Como ex católica, como poder entrar y también tratar de auto-perdonarme. Me culpé muchas veces de no poder hacer nada, de haberme quedado callada, de no haber hablado antes y haber advertido de todo lo que pasó. ¿Ustedes han tenido contacto con Fran o han tratado de acercarse para pedirle disculpas? Lo que sí se le ha ido informando a él paso a paso. Y de parte de de la jerarquía de los franciscanos, no ha habido todavía una resolución con respecto a qué, ofrecerle, ¿no? ¿Y no consideran ustedes necesario, antes que el apoyo psicológico o la ayuda a lo mejor donde él quiera ir, que el provincial se acerque a esta persona y le pida perdón? Creo que eso va a ser una instancia que está... ¿Creen que falta todavía eso? Está por hacer. Claudia, ¿por qué crees tú que les cuesta o se demoran tanto en pedir perdón? Ha costado muchísimo a la iglesia en general asumir un protagonismo, de decir, en realidad esto no está bien, esto no está bien hecho. ¿Te atreves a rezar o no? ¿O ya no rezas? Voy a tratar de ver si es que no... Me cuesta todavía. Si no puedes... No puedo. En los últimos días han aparecido 2 nuevas denuncias contra Saúl Zamorano. Las víctimas aún no se atreven a hablar en público.
¿Cuál es el castigo que puede recibir Saúl si la investigación arroja culpabilidad completa? Va a depender, digamos, del criterio del juez y que puede llegar hasta el extremo que cese su actividad. ¿Podría ser expulsado? Podría ser expulsado. Lo que no creo que sea es como abandonado desde la provincia. O sea, tú esa imagen ahí ya no crees. ¿No crees en el Cristo que está sufriendo ahí? Le tengo mucho respeto, mucho amor, pero no, ya no. ¿Ya no crees en él? No, ya no es mi pilar, ya lo veo como un ser superior, sí, pero no es mi pilar que me fortalece día a día.